Bueno, entonces vamos a recapitular rápidamente qué es lo que vimos la semana pasada. Les platicaba del objetivo de este curso. Vimos la estructura de servicios y flujos de operación. Recuerdan la siguiente pantalla en donde mostrábamos cuál es el camino que normalmente se sigue en la comunicación entre un dispositivo, ya sea una computadora, un dispositivo móvil, a través de un navegador, y cómo este era soportado por toda una infraestructura de servidores y de servicios que están normalmente en Internet, y para que finalmente se le pueda desplegar este contenido a los usuarios. Este es el flujo normal de operación. También vimos conceptos básicos que nos van a ayudar de aquí en adelante a que podamos tener un lenguaje común a la hora de que trabajemos en equipo. Vimos todo esto, que son sitios web, que es una página web, los lenguajes de programación, la responsividad en los sitios web, los enlaces que vamos a encontrar dentro de un sitio web, qué son los servidores, qué son los dominios de Internet, la parte que forma parte de los dominios, que son los subdominios, las rutas relativas, que significa que son las rutas que son parciales dentro de un dominio de Internet, los métodos que vamos a estar utilizando, y les comentaba que vamos a estar utilizando básicamente dos, que es el get y el post, las hojas de estilo que nos ayudan a que nuestro sitio tenga una buena apariencia, que es un script, y un lenguaje de marcado. Básicamente eso fue lo que cubrimos la semana pasada, y lo que vamos a ver en esta sesión es ya directamente las características de un lenguaje de programación, los componentes de una página web, y en las siguientes sesiones vamos a ver los siguientes temas, que son formateo de imágenes, generación de scripts entre diferentes sitios, o también llamado cross-scripting. En la sesión 4 vamos a ver herramientas de automatización de sitios y marcos de trabajo para crear sitios dinámicos y atractivos. En la sesión de hoy vamos a ver por primera vez algo de programación, pero vamos a utilizar herramientas básicas y lenguajes básicos. En esta sesión ya vamos a utilizar marcos de trabajo y herramientas que nos van a ayudar a acelerar este proceso, a generar contenido y producir más en menos tiempo, porque esa es la tendencia hoy en día. Y en el día 5 vamos a ver cómo publicar finalmente un sitio web, cómo analizar un sitio y algunos tips y trucos. Si se dan cuenta, este programa de trabajo es un programa general. Sin embargo, les comentaba que la idea no es generar un experto en diseño web, sino más bien eh, que quede clara, que queden claras cuáles son las bases para hacer un buen diseño web, y documentación. eh, pues hay mucha documentación en Internet. Realmente no hay alguien que termine de aprender todo, o sea, todo el tiempo eh, se trata de estar investigando y viendo qué más hay. Ahí es donde entra el tema de la innovación, y que pues
Normalmente la documentación que vamos a encontrar en internet pues no se lee como cuando uno está leyendo una historieta o una novela, sino toda la documentación es de referencia, es decir, vamos a utilizar únicamente los elementos que, que son útiles al momento de estar trabajando. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver son un poco más a detalle los lenguajes de programación. Entonces, cuando estemos trabajando con un lenguaje de programación, vamos a escuchar la siguiente palabra: sintaxis o validación de sintaxis. De sintaxis. Lo que quiere decir es que dentro de los lenguajes de programación vamos a tener algunas palabras reservadas. Por ejemplo, les comentaba que casi todos o la mayoría de los lenguajes de programación están hechos en inglés. Entonces las palabras reservadas son como la siguiente. Hay más, hay miles de palabras reservadas. Aquí les estoy poniendo solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, if, ¿vale? Que en inglés significa sí. Then, en inglés significa entonces. Else, que en inglés significa si no. Bar, que es una contracción de variable. Function, que en inglés significa función. Y vamos a encontrar muchas otras. Por ejemplo, for, while, no sé, ¿vale? Y lo interesante es que ustedes van a poder crear también sus propias palabras reservadas, es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros mientras estemos programando, no podemos ponerle a, a un nombre de objeto o a un nombre de variable alguno de estos nombres. ¿Por qué? Porque ya están reservados, ya están apartados. Nosotros tenemos que utilizar alguna variante. Entonces, por ejemplo, si a fuerzas quiero utilizar algo que se llame den, entonces le puedo poner den Jonathan. Entonces, ya con eso, yo logro diferenciarla de mi palabra reservada. Por ejemplo, den Jonathan. Este es válido. Voy a crear una variable que ya tenga algo diferente a las palabras reservadas. Ahorita vamos a ver un poquito más, por si esto confunde. Ahora vamos a tener sintaxis que nos dicen, quiero que todo lo escribas en camel case. ¿Sí? Eh, Esto lo que se refiere es a que es una palabra que tiene como una mayúscula en medio. Entonces esto simularía a la joroba de un camello, por eso se llama así camel case. ¿Vale? Y case viene en inglés, este, case es como un sinónimo para referirse a si una palabra está en mayúsculas o está en minúsculas. Por ejemplo, en inglés la palabra es case sensitive, o sea, sensible a mayúsculas o sensible a minúsculas. ¿Vale? Eso es lo que nos dice. Entonces, un camel case lo que nos está diciendo es, las palabras tienen que ir escritas así. Por ejemplo, si estamos hablando de una palabra compuesta, hola mundo tendría que ser así. H al principio, M mayúscula. Entonces, esto me va a ir separando las palabras. Por ejemplo, si yo tuviera que escribir mi nombre, sería Jonathan Martínez Alegría. Entonces, esto sigue siendo camel case. Empecé con mayúsculas, otra mayúscula y otra mayúscula. Entonces, estas son las jorobas del camello. ¿Vale? Es una cosa chistosa, pero
parece que tiene sentido. Ahora, otra cosa que van a encontrar casi de forma universal es el uso. Un segundo, alguien se está uniendo. Casi de forma universal, buenos días, Omar, es el uso de puntos y comas. Entonces, el uso de puntos y comas le dicen a nuestro validador de sintaxis que ahí termina una instrucción y comienza otra. Y por ejemplo, es como si estuviéramos trabajando con lenguaje natural, y yo tuviera que ir a comprar algo a la tienda, entonces sería levantarme de mi silla, punto y coma, tomar el dinero, punto y coma, abrir la puerta, punto y coma, caminar a la tienda. ¿Vale? Entonces, para esto sirve el punto y coma, para decirle a nuestro validador que aquí hacemos algo, esperamos que se ejecute y después lo siguiente, lo siguiente y lo siguiente. Entonces, para eso sirve. ¿Por qué? Porque nosotros podemos compactar nuestro código, ¿sale? Aquí lo que podemos observar es que hay una instrucción, un salto de línea, otra instrucción, otro salto de línea, pero mucha gente por practicidad puede hacer lo siguiente, puede escribir su código así, ¿sí? Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Esto también es válido, ¿sale? La validación de sintaxis me dice, sí, no hay ningún problema, yo lo entiendo, pero tienes que decirme dónde terminas cada instrucción, ¿sale? Les decía, esto es lenguaje natural, no significa que así tengamos que hacerlo, es solamente para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace la sintaxis y validación de sintaxis. Son las reglas en la forma en que nosotros escribimos nuestro código, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar, y esto creo que lo tocamos la semana pasada también, el propósito de nuestro lenguaje de programación. Puede ser un lenguaje de programación enfocado 100% a desarrollo web, a desarrollo de aplicaciones de escritorio. Por ejemplo, esto que les estoy mostrando es una aplicación de escritorio, así se le llaman. ¿Por qué? Porque corren o se ejecutan directamente en una computadora de escritorio, ¿vale? No importa si es laptop o es computadora con monitor y su caja, que ya casi no se ven, pero a eso se refiere. Sale a que no necesito un navegador, no necesito internet para que funcione esto. Aquí estoy hablando de Word. Esta es una aplicación de escritorio. Esta aplicación alguien la programó para que hiciera lo que tiene que hacer. O sea, cada una de estas funciones hacen algo y alguien programó eso. Tenemos lenguajes de programación de inteligencia artificial. Es, esto es como, yo lo podría llamar como una exageración al término, pero lo que quiere decir es que son lenguajes de programación que están intentando emular algo que el cerebro humano realiza de forma natural. Entonces vamos a encontrar las siguientes clasificaciones. Algo que está tomando mucha fuerza ahorita y que no lo olviden, es algo que se llama el Machine Learning, que es el uso de análisis predictivo a través de muchas funciones estadísticas, pues como para poder predecir lo que va a ocurrir.
Dice, viene siendo como espacio en cada palabra. Discúlpame, es que no lo vi hasta ahorita, no me avisa. Entre cada palabra, bueno, si te refieres a, a la última parte que vimos, esto, puede ser con espacios, sí, puede ser sin espacios. El punto y coma, les decía que, que lo que hace es decirle al validador que aquí termina una instrucción, ¿vale? Y que aquí comienza otra. Entonces, digo, espero no confundirlos, pero, por ejemplo, nosotros vamos a tener que nuestro código va a estar escrito así en las siguientes 4 líneas, ¿sale? La línea 1 es levantarme de la silla, la línea 2 es tomar el dinero, la línea 3 es abrir la puerta. Imagínense que yo me equivoco y le pongo abrir la puerta, ¿no? Entonces, el validador de sintaxis me dice, esto se ejecutó, ok, esto se ejecutó, ok, error. Entonces yo con esto, el validador de sintaxis me va a decir, tienes error en la línea 3. Y digo, a ver, es cierto, me faltó una U. Listo, ¿vale? Entonces también para eso sirve. Para eso sirve que nosotros pongamos una instrucción por línea, para que el validador de sintaxis nos pueda advertir que tenemos un error y lo corrijamos, pero ya teniendo pues un indicador que es el número de línea en donde está mi error. ¿Vale? Les decía, sí vamos a utilizar muchos espacios, pero no siempre son obligatorios. No sé si por ahí respondí la pregunta. Y dice al uso de mayúscula. Bueno, eso es un tema un poquito más avanzado, pero depende del lenguaje de programación. Hay unos que me exigen que las cosas se escriban así. Hay otras que me exigen que todo sea en minúsculas. Hola, mundo. ¿Vale? Bueno, aquí Word me corrige, pero eso es dependiendo de, del lenguaje de programación. También hay un término, todo eso lo estoy guardando, eso los voy a compartir. Este, Vamos a pensar en que pues ustedes van a trabajar con un equipo, o sea que no solo ustedes van a estar haciendo algo, sino que van a hacer un gran sistema que depende de que trabajen con mucha gente. Entonces, hay que utilizar estas convenciones, ¿vale? Convenciones significa programar de la misma manera. Si ya todos acordaron en que van a escribir todo así, pues entonces así lo tienen que hacer porque así es como está trabajando ese equipo de trabajo. Entonces, esa sería su convención. Todos convinieron en hacerlo de la misma manera. Y normalmente, si estamos trabajando con Java, que es un lenguaje de programación, pues Java nos dice, a ver, yo creo que lo tienes que hacer así. Mira, por ejemplo, así, Java Conventions, ahí está, Convention Naming. Este, Aquí te dice, eh, puedes escribir cosas así, puedes escribir cosas así. Los identificadores deben empezar con la letra A la Z, o sea, en mayúsculas. Entonces, son ese tipo de cositas, ¿no?
les digo, es como un tema avanzado. Ahorita creo, creo que podemos avanzar más rápido. Luego vamos a seguir. Les decía, tenemos otros tipos de lenguajes de programación. Fíjense, una vez que ustedes comienzan con uno y se vuelven habilidosos, pues ya pueden empezar a migrar a todos estos. Hay lenguajes de procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? De traducción, de reconocimiento de voz. No sé si han visto que se meten ustedes a YouTube y le dicen, a ver, quiero ver closed captions. Y te dice, closed caption generado automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona que subió el video no se puso a escribir todo lo que iba diciendo, sino que automáticamente un lenguaje de programación fue identificando las palabras y las fue poniendo como texto. Y todos estos lenguajes pues todavía están en una etapa de perfeccionamiento, por eso es que luego pues a lo mejor la persona no pronunció bien y la palabra no se escribió bien, entonces pues ahí hay un doble error. Alguien no lo hizo bien, pero es por eso, porque recuerden que estamos simulando la inteligencia humana. Este, por ejemplo, hay algo que utilizamos muy frecuentemente, que es el reconocimiento de imágenes. Y ustedes, no sé si han bajado una aplicación para Android que se llama Lens, Google Lens. Entonces lo que hace esto es que tú le apuntas a algo y te dice, eso es una flor, eso es una televisión, eso es un coche. Y entonces es esto, el reconocimiento de imágenes. Entonces, pues a lo mejor se basan en patrones, se basan pues en formas, no sé. Pero les digo, esto es muy avanzado. Yo esperaría que si alguien despierta ese interés por la programación, pues pueda en algún momento migrarse a esto. Digamos que ahorita estamos viendo la parte más atractiva de la programación, que es el diseño web. Y creo que la más popular, también pues una de las más necesarias. Tenemos otros lenguajes de programación que son muy específicos. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo el lenguaje CNC, que es para programar este tipo de máquinas. No sé si las han visto. Ustedes, no sé si han visto esos videos en donde alguien está en una computadora, mete un diseño y le dice imprimir. Entonces lo que hace esto es que sigue coordenadas, hace cuenta que te dice 2 puntos a la izquierda, 3 puntos a la derecha, un punto hacia abajo, un punto hacia arriba, ¿sale? Eso también es programación, es programar algo que va a ser esto. Entonces, pues es una parte de la automatización de una máquina también, ¿vale? Son los lenguajes CNC. ¿Listo? Digo, hasta ahí espero que no haya preguntas. No he visto. Ok, bueno, entonces continuamos. Tenemos un término que se llama las arquitecturas de los lenguajes de programación. Y esto es a qué plataforma está enfocada. Por ejemplo, si ese lenguaje de programación solo funciona en Windows, como esto que estoy utilizando, en Linux, que es otro sistema operativo como este, seguramente lo han visto por ahí, pero se ve así más o menos. Linux, ¿vale? Es este Linux. Si se fijan, es muy parecido a lo que estamos utilizando ahorita. Es como una alternativa.
Y yo podría decir que gran parte de las aplicaciones que se pueden utilizar aquí en Windows se pueden utilizar en Linux, pero pues no todas. Entonces sí hay que observar eso cuando queramos usar ese tipo de lenguajes. Mac de Apple. Prácticamente, si una aplicación existe en Windows, también existe en Mac, pero eh, pues no sé, es como la competencia de Windows. La diferencia pues es que son computadoras que son bonitas, que son durables, que son caras también, que se supone que tienen un mejor soporte, que tienen más calidad que las computadoras PC, pero pues bueno, son casi iguales. Entonces estas yo las consideraría como en la misma categoría. Ahora, vemos otra vertiente en cuanto a las arquitecturas. Aquí estamos hablando de ya la arquitectura interna, ¿vale? La forma en que se ejecutan las instrucciones. Recuerden la semana pasada que yo les decía, el lenguaje de programación es un lenguaje que se acerca mucho a nuestro lenguaje natural, está en inglés, pero una vez que nosotros escribimos esas instrucciones se ejecutan o corren de una forma diferente ya pues ahora sí que para los componentes internos. Entonces, uno de ellos es el x86, que es una plataforma muy utilizada y que se ha venido utilizando desde los años 70, 80, ¿vale? Tenemos los 64 bits, que es el volumen de información que cada instrucción puede procesar, ¿vale? Esto es lo que se está utilizando actualmente. Estas dos plataformas son las que están rigiendo el mundo moderno hoy en día, los 64 bits. Y los dispositivos ARM son los microprocesadores que utilizan sus dispositivos móviles, su tablet, su celular, su televisión inteligente, utilizan este tipo de programaciones, este tipo de procesadores ARM. ¿Vale? Entonces también, dependiendo del lenguaje de programación, vamos a poder tener acceso a alguna de estas arquitecturas. Solo lo menciono, no es que vayamos a profundizar mucho en esto. Ahora, nosotros sí vamos a estar trabajando mucho con un patrón de diseño que se llama MVC. M de modelo, B de vista, C de controlador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto del patrón de diseño MVC? Nuevamente, es una convención de hacer las cosas. Imagínense el siguiente ejemplo. Ustedes programan el menú de un restaurante y lo hacen todo en un solo documento. Vamos a imaginar que todo lo hicieron así como en un Word como este. Entonces, ¿qué pasaría? Que a lo mejor hoy lo diseñaron azul, lo diseñaron con letras de tamaño mediano, todo alineado a la izquierda, etcétera. Entonces ya quedó. Vamos a pensar que tiene 20 elementos mi menú, ¿vale? Entonces, si todo lo tienen en un solo documento, no están siguiendo el patrón MVC. ¿Por qué? Porque qué tal y mañana su cliente les dice, quiero cambiarle 10 elementos a mi menú. Pues entonces tienen que editar el archivo, ¿sale? Y dicen, pero también quiero cambiarle los colores. Pues tienen que ir a editar el mismo archivo. Imagínense que ese trabajo es muy grande, que requieren que varias personas estén ocupando
lo mismo al mismo tiempo. Y dicen, no, ¿sabes qué? Que primero edito los elementos, después tú le editas los colores y después otra persona edita las posiciones de los elementos. Entonces eso no es eficiente. ¿Por qué? Porque está todo concentrado en un solo documento. Entonces por eso se inventaron este tipo de cosas, los patrones de diseño MVC. Entonces, eh, lo que se hace es que se divide ese documento en tres partes. El modelo, bueno, yo aquí puse alumnos y calificaciones, pero vamos a suponer que el modelo sean elementos del menú, ¿vale? Alguien nada más se va a encargar de editar los elementos del menú. Alguien se va a encargar de poner el menú en azul, ¿sí? Y a la derecha, porque esto va en el documento de vista. Y vamos a tener a alguien que edite el controlador. Bueno, en este ejemplo que les di no existe esto porque pues hasta ahorita no hay que cambiarle la URL a menos que el cliente dijera, ¿saben qué? Que ya no quiero que ingresen a mi menú con la palabra menú, que ahora ingresen con la palabra, se cuenta que el cliente le dice, ya no quiero que ingresen así ya no, ¿vale? Quiero que ingresen así como opciones. Ah, bueno, eso se edita en el controlador, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una convención que quiere decir que pues esto les va a permitir reutilizar lo que ustedes hagan con otro equipo de trabajo o entender lo que otros hagan. Dicen, ah, ya sé cuál es el modelo, ya sé cuál es la vista, ya sé cuál es el controlador. ¿Vale? De aquí en adelante esto lo vamos a utilizar mucho. Bueno, vamos a ver si hay preguntas, creo que no. Y lo que sigue vamos a hablar de los componentes. Hoy mi estrategia es, vamos a terminar de hablar de esto que es como un poquito teórico y vamos a hacer nuestra práctica número 1. ¿Sale? Ahorita les va a gustar eso, espero. Bueno, vamos a ver los componentes de una página web. Ya lo habíamos visto la semana anterior, pero ahora lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, los componentes de una página web, en cuanto a su presentación, vamos a tener código HTML, que son estas etiquetas, y aquí podemos ver nuevamente y referenciar lo que aprendimos hace ratito, que es la sintaxis. Aquí nos dice, utiliza una llave, bueno, un mayor que, pones la palabra reservada, menor que, y aquí comenzamos una instrucción. Y entonces así son todos los elementos, si se fijan. Dice head, dice el elemento meta. Si se fijan, head es una palabra reservada, es en inglés que significa cabeza o cabecero. ¿Sí? Title es una palabra reservada, título. Entonces fíjense cómo está estructurado esto. Esto es su sintaxis. Abrimos esta etiqueta, que es menor que, title mayor que, y esto que va aquí es lo que es visible para el usuario. Ponemos menor que, y aquí le ponemos diagonal title. De esa manera, nosotros le indicamos al validador que aquí hay una apertura y aquí hay un cierre. Todo este elemento es uno solo, ¿vale? Entonces, eso mismo se hace con los otros elementos. Por ejemplo, aquí dice HTML contiene un head. Si lo viéramos en forma de árbol, sería de la siguiente manera. Sería un HTML contiene un head y un head contiene un meta
Y el mismo head contiene un title y luego tenemos un body y listo. Entonces fíjense, lo voy a ordenar así como está aquí. Vamos a ponerlo todo así. Entonces el head lo vamos a orientar un poquito más para acá. Y el meta y title son hijos de esto, ¿sí? No sé si se entiende. Tenemos el elemento que está afuera. El elemento HTML, miren, incluso le voy a poner aquí un puntito. Tiene dos hijos. Tiene un hijo que es head y un hijo que es body. Acá está, head y body. Y head a su vez tiene dos hijos. Tiene el hijo meta y tiene el hijo title. Incluso este lenguaje de programación automáticamente como que los va alineando así como para que a la vista se entienda cómo están organizados los elementos. A esto se le llama indentación, a la forma en ir alineando el código para que se entienda, para que quede un poquito más entendible visualmente. Pero lo que están simulando aquí arriba es esto, esta jerarquía de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente vamos a repasar. Vamos a utilizar en el HTML etiquetas que se construyen así con mayor que y menor que, con etiquetas de cierre. Vamos a obtener el cuerpo de la etiqueta. Esto vamos a llamarle que es el cuerpo o la parte interna. En inglés esto se dice inner HTML, o sea, lo interno, lo que va dentro, ¿sí? Y también vamos a tener otro tipo de elementos como este. Esto es una propiedad, que quiere decir que aquí lo que me dice es que este meta me está diciendo que mi juego de caracteres utiliza la codificación internacional UTF-8. Estamos hablando de cosas que no hemos visto a detalle. La verdad es que puede confundirlos, pero también se me hace como innecesario hablar de esto en particular. Pero bueno, aquí paréntesis, UTF-8 es el juego de caracteres que contiene los lenguajes latinos, como el español, que contiene la ñ, que contiene las letras acentuadas, que contiene la C esta que utilizan en el portugués, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiere decir que nuestro contenido va a tener esos caracteres que puede tener un lenguaje latino. Bueno, entonces no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No hay preguntas. Tenemos script, y aquí lo que estamos viendo es un lenguaje de programación que vamos a estar utilizando constantemente, que se llama JavaScript. ¿Vale? Es uno de los lenguajes más populares que hay en la vida, ¿sí? Y entonces, esta es la forma en que se escribe este lenguaje de programación. Fíjense, voy a ir brincando de un lugar a otro y espero que se pueda asimilar más o menos. Aquí tenemos el uso de punto y coma que vimos hace un momento. Entonces aquí lo que me está diciendo es, vamos a escribir en la consola, en el log, el siguiente texto reproduciendo canción y le vamos a incrustar el número de la canción. Listo. Eso es lo único que hace esto. Me muestra este texto en un apartado que se llama consola.
También lo vamos a ver más adelantito. ¿Quién ejecuta eso? Lo ejecuta una función que se llama reproducir. Y tanto reproducir como pausar son hijos de música. ¿Cómo sé que es hijo de música? Porque este lenguaje de programación va generando esta jerarquía con el uso de llaves, ¿vale? Esta forma de escribir las cosas se llama JSON o JavaScript Object Notation o notación de objetos en JavaScript, ¿vale? Entonces, si se fijan de aquí a acá, amarillo con amarillo, se abre este objeto. Música contiene a reproducir, que abarca de aquí a acá, y reproducir escribe en consola. También música contiene a pausar, que es una función, y escribe todo esto. Creo que esto teórico es más difícil de asimilar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Eh, entonces la jerarquía de lo de arriba es música, tiene al hijo reproducir y tiene al hijo pausar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es reproducir? Es una función y escribe en el log. Escribe en el log. Entonces, si lo organizamos, así está. Función reproducir y función pausar son hijos de música. ¿Sale? Entonces, si se fijan, esto lo voy a omitir ahorita un poquito, pero aquí lo que nos está diciendo es que después la forma de invocar o de llamar estas funciones son así como están acá abajo. Dice música.reproducir. Reproducir 30. Fíjense, ahorita voy a brincar un poquito en algo que van a aprender para los que ya estén en prepa y los que no, pues ahí lo van a aprender. El uso de funciones, ¿sale? O han escuchado decir a algunas personas en función de algo, ¿sale? Entonces, imagínense que ustedes llegan a una tienda y dicen, ¿cuánto vale eh, ese costal de arroz? Y la persona de la tienda dice, a ver, arroz vale a 20 pesos el kilo, ¿no? El kilogramo. Entonces, dice, y ese costal pesa 10 kilos. Entonces, este, ¿cuánto pesa? Pues 20 por 10. Ah, pues pesa 200 pesos. Y tú le dices, ah, no, no me alcanza. ¿Y ese cuánto pesa? Pues ese es de 5 kilos. ¿Y cuánto cuesta? No, pues entonces son 5 por 10. Bueno, quedamos que es a 20 pesos. 5 por 20 sería igual a 100 pesos, ¿no?
y dicen, bueno, mejor el otro, ¿cuánto cuesta el otro? Y entonces imagínense que el cuate de la tienda dice, no, ¿sabes qué? Que no te voy a estar dando el precio de todos los costales de arroz que vendo. Solo te puedo decir que el precio del costal de arroz es en función de su peso, ¿sale? Entonces, ahí es donde se utiliza el término función, porque entonces la función precio va a recibir el parámetro peso, ¿sale? Y dentro va a ser una multiplicación que va a ser el precio, va a ser igual a peso por 20, 20 pesos, ¿sale? Entonces, si yo a la función peso le paso 10 kilos, entonces el precio va a ser 10 por 20, 200. Si yo le paso 5, va a ser 5 por 20, 100 pesos, ¿vale? Entonces, eso es una función. En función de, del peso, obtenemos un precio, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue mi paréntesis, eso lo van a aprender en prepa, si es que no lo han aprendido. Y eso se utiliza en los lenguajes de programación. Aquí le estamos diciendo, música reproduce la canción 30. Música borra la canción 2. ¿Sale? Entonces, esta función se va a comportar de acuerdo con el parámetro que le pasemos por acá. ¿Sale? Entonces, es en función de esto. Bueno, no sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta, que levante la mano. ¿No? A ver, un segundo, voy a comprobar si mi grabador está grabando.